Hola, ¿qué tal? Bienvenidos arquitectos, bienvenidos amigos gestores de riesgo a un mega jueves más. Recordemos, y como siempre decimos, como ya es habitual, hoy no es un jueves normal, hoy es mega jueves. Hoy, la verdad, traemos un tema súper interesante que justamente creo que no me dejarán mentir, es uno de los que más nos piden. Siempre es uno que causa muchas inquietudes, siempre nos están diciendo es que qué pasa con TOGAF, cómo se come el ADM, si va con tenedor, se come con tortilla, con arepa, ¿cómo se come eso? ¿No? Entonces, y luego Archimate, ¿no? Que Archimate justamente también creo que últimamente ha estado como muy solicitado. Hay muchos arquitectos que se quieren estandarizar en este framework o este lenguaje, mejor dicho, que da el de Open Group. Entonces, se nos hizo bien interesante contar estos dos mundos en esta plática muy habitual y como siempre les traemos una mega sorpresa. Les traemos aquí a mi compañero Edgar Cantú. Antes de presentarte formalmente, amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te Bien, trata? bien, Carlos. Gracias. Gracias por invitarme. No, con mucho gusto, amigo. Curiosamente, creo que es tu segunda participación en este espacio del Mega Jueves y siempre es un gusto tenerte acá. Para los que no conocen a Edgar, Edgar pues es un arquitecto empresarial que conoce mucho de la práctica, de la herramienta ni se diga. Prácticamente ha implementado estos temas en toda Latinoamérica. Creo que ya son muy poquitos los países que te faltan, amigo. Y se nos hizo bien interesante traerlo aquí en la plática. Él va a ser el líder, él va a llevar toda la sesión. Yo lamentablemente me voy a tener que desconectar, que justamente me tocó dar hoy un curso de Alchemy. Entonces, me voy a ir hacia el cursito, pero se quedan en excelentes manos. Entonces, Edgar, te cedo aquí el Gracias. pase y en verdad mucho éxito, sé que te va a ir súper bien. Y equipo, no se olviden de escribir las preguntas. Saben que este webinar es mucho más interactivo. Nos gusta mucho escucharlos, leer sus preguntas. Luego, por temas de tiempo y de espacios y de formas, se nos complica un poco, pero escríbanos, por favor, y nosotros, en medida de lo posible, les vamos a ir contestando. Se contestan absolutamente todas. Solo les pedimos un poquito de tiempo porque luego el proveedor que nos ayuda con estos servicios, luego nos mandan un par de semanas después para ver los resultados de quiénes fueron los que se conectaron. Entonces, a lo mejor nos tardamos un poquito, pero de que les contestamos, les contestamos. Siéntense en libertad de escribir y preguntar lo que ustedes gusten, porque este webinar es justamente para ustedes. Entonces, sin más, bla, 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 por decir, amigo, te cedo el paso y muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Adelante, Edgar. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Es un gusto tenerlos por acá. Como comentaba Carlos, es un tema pues bastante amplio. Hablar de TOGAF, hablar de Archimate, son mundos muy extensos. Y hablar de la implementación de un proyecto. Sin embargo, bueno, traté de resumir estos temas de una forma simple y es lo que me gustaría platicarles en esta sesión. Como les comento, es solo el overview, una embarradita, como diría Carlos, pero creo que con este contexto les va a dar una visión muy clara, muy amplia para poder implementar su proyecto con TOGAF y con Archimate. Muy bien. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Edgar Cantú, soy arquitecto empresarial. Y bien, la agenda que les preparé para el día de hoy, bueno, un poco de introducción y voy a hablar de los conceptos de Archimate y de TOGAF. Es bien importante entender estos conceptos porque si no los tenemos claros de un inicio, nos va a ser muy complejo al momento que los estemos implementando. Entonces vamos a hablar a muy grosso modo de qué es Archimate, qué es TOGAF y los enfoques de la arquitectura empresarial. Estos enfoques de la arquitectura empresarial es como los beneficios, el retorno de inversión. ¿Por qué yo haría un proyecto de arquitectura empresarial? ¿Realmente son necesarios? ¿Nos traen algún beneficio? ¿Qué pasaría si no hago un proyecto de arquitectura empresarial? Bueno, vamos a tratar de hablar de esos temas. Posteriormente, vamos a enfocarnos un poquito hablando del lenguaje de modelado Archimate.
Vamos a hablar un poquito del modelado con el lenguaje Archimate, ¿sí? Y posteriormente pasaremos ahora sí a platicar de los pasos para poder hacer una implementación exitosa de un proyecto con TOGAF y con Archimate. Y finalizaremos la sesión con algunas preguntas y respuestas. Muy bien, sin más preámbulos. Entonces, ¿qué es Archimate? Archimate fue desarrollado por la Open Group, al igual que TOGAF. Archimate vino a facilitar la vida porque es un lenguaje visual, o sea, son iconos con colores, tipos de objeto, que nos van a ayudar mucho a representar las capas de la arquitectura empresarial. Entonces, al tener estos elementos gráficos, vamos a poder plasmar todas las preocupaciones o las necesidades de una arquitectura empresarial, hablando en todas las capas de la arquitectura, procesos, tecnología, datos, estrategia, etc. Bien, entonces, la intención de la Open Group al desarrollar este lenguaje de Archimate, que actualmente, créanmelo, es ahorita de los más usados, ¿sí? Y ahorita quisiera también platicar un poquito de Archimate contra otros lenguajes de modelado. ¿Cuál es la diferencia, no? Y por qué ocupar Archimate, en qué casos. Bien, entonces, Open Group se basó precisamente en hacer un lenguaje que contuviese todos esos elementos necesarios de todas estas capas, ¿no? De todas estas capas, un lenguaje reducido con los conceptos básicos, ¿no? ¿Para qué? Para que nos fuera fácil adaptarlo a cualquier necesidad de modelado, ¿no? Entonces, todos estos lenguajes y conceptos, tienen una base, yo diría así técnica en la cuestión de que tienen que cumplir con UML, todo el tema de Archimate, y es por eso que Archimate cumple perfectamente para las necesidades de un arquitecto, pero puede ser un poquito difícil modelarlo para personas que no sean tan técnicas, ¿sí? Porque precisamente por este lenguaje que es un poquito más de bajo nivel, ¿sí? Pero nos ayuda a representar de una forma holística las arquitecturas. Muy bien. Entonces, voy un poquito acelerado porque sí preparé mucho material, como les digo. No me alcanza el tiempo para explicar tanto, tanto que abarcan estos temas, ¿no? Ahora, pues les voy a platicar así bastante rápido también de lo que es TOGAF. TOGAF es un framework, son mejores prácticas. Esto es un libro, yo le digo toda una Biblia. Toda la Biblia para la implementación de la arquitectura empresarial. Iba a decir de un proyecto. Bueno, sí, de hecho voy a hablar también de las metodologías de proyectos, bien interesante, ¿no? Entonces, es todo un libro, toda una Biblia, que consta de 7 partes. Aquí en la pantalla estamos viendo 6. Falta la introducción, la parte 1 y estas otras partes, que es la parte 2, el método ADM, las guías y técnicas, lo que es el framework de contenido de arquitectura, toda la parte de metamodelo, de las clases, realmente es muy importante y es uno de los inicios o de definiciones iniciales que se hace en un proyecto de arquitectura empresarial. Toda la parte también de continuum, toda la parte de los estándares, de los estándares industriales, etcétera, ¿no? Los modelos de referencia y el Architecture Capability Framework, ¿no? Debemos también apoyarnos sobre el tener las capacitaciones necesarias, que es lo que habla el Capability Framework, personas con las habilidades necesarias, definir modelos de madurez de la arquitectura empresarial, podernos medir. Y esto puede ser algo abstracto, pero ya con una implementación, vamos a decir, armónica, ¿no? De la arquitectura, ya es más fácil medir esa madurez de la implementación de una arquitectura empresarial. Yo sé que, así como lo platico, es muy a grosso modo,
pero esto es para que les dé una idea, de lo que se debe de hacer para tener un proyecto de arquitectura empresarial completo, ¿no? Entonces, ya la construcción de los building blocks, de los diagramas, pues es algo, es el método cíclico y es de lo que habla más la arquitectura empresarial, ¿no? Del método ADM, creo que viene más adelante, sí, ajá. El enfoque o de lo que más se escucha de TOGAF es del método de desarrollo de la arquitectura. ¿Por qué? Porque aquí principalmente es ya empezar a construir todos esos modelos de la arquitectura, ¿sí? Desde levantamiento de requerimientos, definir los grupos que van a ser responsables o que van a gobernar algún catálogo de la arquitectura, ¿no? Las aplicaciones, los procesos, los datos, etcétera, ¿no? Definir una arquitectura destino, o una arquitectura de solución, definir cuáles van a ser los entregables, en pocas palabras, ¿no? Entonces, todo eso, definir el gobierno, definir taxonomías, definir actualizaciones, altas, bajas, todo eso se define en las fases iniciales, fase preliminar y la visión. Las fases posteriores, que son prácticamente la construcción de los modelos de la arquitectura empresarial, los diagramas de procesos, de arquitectura. Está muy chévere esta parte y si indagan un poquito más en las páginas de la Open Group, que si mal no recuerdo el link es pubs.opengroup, ahí van a encontrar la parte de, en cada fase, por ejemplo aquí en la fase B, donde consta toda la parte de estrategia y toda la parte de procesos, toda la parte de negocio, en pocas palabras, pues van a poder ver cuáles son los insumos que necesitan para esa fase, qué es lo que van a generar y qué es lo que van a entregar a las siguientes fases, ¿no? Entonces, en pocas palabras, todo es iterativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo tiene una administración de requerimientos iniciales y pueden trabajar a la par. No quiere decir que yo esté trabajando con procesos y no pueda estar trabajando con tecnología, con información, con aplicaciones. Puedo estar trabajando a la par. Esto es un método iterativo. Incluso puedo regresarme, puedo hacer un regreso. De hecho, muchas veces son necesarios, ¿sí? Para la producción de cada uno de estos entregables. Estoy hablando de los artefactos, de los diagramas, de los reportes, específicamente de esto. Todo con una administración centralizada de requerimientos para posteriormente generar reportes, detectar necesidades, brechas, mejoras, generar un plan de migración, todo sustentado con un buen gobierno para posteriormente hacer la transformación digital o bueno, lo que le llama TOGAF, hacer el change management para poder avanzar un peldaño más en la madurez de la arquitectura. Y esto nunca termina. La verdad, este método no es de que yo inicie en la fase A, termine en la fase H, perdón, y listo, ya terminé. No, este es un cuento de nunca acabar. La arquitectura es algo que debemos de tener un enfoque 100%, y estar haciendo mejoras a cada rato, hacer varias interacciones del ciclo de ADM. Les presento algunos ejemplos de los entregables que genera TOGAF, ¿sí? Algunos deliverables. No voy a ahondar más en este tema, como les digo, me emociono y quiero platicar con más profundidad, pero son temas tan extensos. Pero bueno, vayan generando por ahí sus preguntas para que nos las compartan, por favor. Listo, ahora voy a hablar de los enfoques, ya voy a hablar de la arquitectura empresarial per se. Como les platicaba cuando les leí el índice, es necesario hacer un proyecto de arquitectura empresarial. ¿Qué pasa si no hago arquitectura empresarial? ¿Qué es arquitectura empresarial? Realmente tiene valor agregado, es un retorno de inversión para la empresa. Ok, entonces, si no tenemos una visión clara, una visión holística del negocio, esa radiografía, ese GPS, ese camino, ¿no? Entender qué es lo que hay,
uno, los cambios actuales, lo que le estamos ahorita llamando la revolución digital, la transformación digital, el ser competitivo, de hecho, se usa mucho esa palabra, ser una organización competitiva, no vamos a poder responder al cambio, no vamos a poder ver cuáles son nuestros dolores, cuáles son, aquí marca, invariantes y comunes. Entonces, precisamente, esa es la parte de la arquitectura empresarial, el poder, de una manera ágil, responder al cambio, ¿sí? Y tener precisamente toda esa base de conocimiento. Entonces, debemos de elaborar las políticas, las reglas, los estándares, el gobierno, las taxonomías, el modelo operativo, los responsables de cada una de esas áreas de la arquitectura empresarial, ¿no? Ajá. Generar nuestro comité de arquitectura empresarial. Es muy importante tener un arquitecto empresarial, tener un comité para tomar las decisiones, ¿sí? Si en la empresa, en la organización, empezamos a hablar en distintos idiomas, que este era un mal común, sigue siendo un mal común en muchas empresas, ¿sí? Debemos de definir un comité y en base a las buenas prácticas que nos dicta Archimate, que nos dicta TOGAF y que nos dictan otros marcos de arquitectura empresarial, debemos de determinar nuestro gobierno, nuestro glosario de términos, las decisiones de modelado, responsables, taxonomías, etcétera, ¿no? Es muy importante. De hecho, esto es una parte de la arquitectura empresarial y voy a hablar de ello. Agregué una diapositiva. Entonces, aquí es donde entra TOGAF. TOGAF pues, ha sido reconocido por ser un marco práctico, un marco claro, muy bien estructurado, como ya les comenté ahorita de los 7 pasos del método ADM. Entonces, está muy estructurado. Obviamente, y muchos se preguntan, y también fue parte de las preguntas que mandaron para hacer este webinar, es ¿qué pasa con la administración de proyectos? La administración de proyectos yo creo que es el pilar. Es el pilar para poder implementar un proyecto como TOGAF, para tener esa coordinación entre todas las partes. Como les comenté, incluso si no tenemos una persona experta, traernos un experto, capacitarlo, pues generar todos los insumos necesarios para la implementación de este proyecto. ¿Y por qué no otras partes importantes, como los sponsors? Que tener ese patrocinio, no estar apagando fuego, sino tener precisamente ese comité de arquitectura empresarial, esos arquitectos generando nuestra arquitectura y generando, pues, análisis de brechas para generar nuevos portafolios de proyectos de transformación, ¿sí? Entonces, ese es el enfoque, el estar todos de una forma coordinada, de una forma orquestada, generando estándares, generando principios arquitectónicos, planificando, generando, alineando la estrategia del negocio con la organización. Principalmente, ese es uno de los enfoques principales, alinearnos hacia la estrategia del negocio, la estrategia o el negocio que ahora también se encarga de ver precisamente cuáles son esas estrategias de evolución. Y hablo de estrategias de evolución en cuanto a la transformación digital, cómo se está comportando el mercado, qué es lo que el cliente quiere, ¿no? Y ahí es donde hace un giro el negocio de 360 grados y a veces tenemos que adoptar nuevas tecnologías, retirar tecnologías que no son eficientes, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la parte chévere de la arquitectura empresarial. Eso es lo que significa la arquitectura empresarial. Permítanme, pasó algo aquí en la pantalla. Listo. Ok, esto es lo que significa la arquitectura empresarial. Y ese es el retorno de inversión que las empresas tienen, ¿no? Tener precisamente esta respuesta al cambio global, al cambio competitivo, al cambio comercial, ¿no? Muy bien. Esto, pues, tal vez podría sonar algo
algo estratégico, la parte de enfoque orientado a resultados. ¿Sí? Aquí esta pantallita. Bien, entonces debemos de primero generar los inventarios de nuestros elementos, de nuestros catálogos, de nuestras aplicaciones, de las infraestructuras, de los datos, ¿sí? Y generar tableros iniciales. Es muy importante tener una data validada, ¿sí? Porque en eso se basa precisamente el que yo genere reportes o análisis de toma de decisiones confiables, ¿no? Posteriormente, para generar portafolios de transformación, una parte es crear sustentabilidad, que es seleccionar casos de uso, ¿sí? Seleccionar casos de uso para una fuente de datos, para una tecnología, para un proceso. Sobre ese caso de uso, detectar las oportunidades y negocio y expanderlo hacia las otras áreas, ¿no? Esto ya es una parte de lo que hace la persona de negocio, la persona estratégica, de estar mirando hacia las distintas áreas, para poder seleccionar estos casos de uso y poder detectar por ahí mejoras, pues en cuanto a un gobierno de datos, en cuanto a unas plataformas, etc. Muy bien. Ya entrando en materia, de la implementación de un proyecto, de los beneficios de la arquitectura empresarial, es precisamente, como les comenté, el alineamiento, ¿no? Que toda la empresa esté orquestada, que toda la empresa, toda la organización hablen los mismos términos, se entienda, hablan en el mismo lenguaje y que la tecnología y los procesos principalmente sirvan a la estrategia, sirvan a los objetivos de cambio de la organización, ¿sí? Entonces, ese es el enfoque que si yo estoy hablando en un idioma, todos estemos hablando en un idioma. Si yo necesito cumplir con ciertas capacidades de negocio, que me entreguen, que me implementen esas capacidades de negocio. ¿Cómo se van a implementar? No sé si con procesos, no sé si con tecnología, pero para eso se van a conjuntar una serie de análisis y van a resultar en funcionalidades requeridas para esas capacidades, y eso es lo que yo necesito implementar. Si el área de TI va a estar implementando otras cosas porque es la novedad, etcétera, pues bueno, eso no va a funcionar no va a ser útil, o no va a ser útil a corto plazo, ¿no? Porque puedo estar haciendo un comentario errado, ¿no? Pero lo que debe estar a corto plazo y lo que es prioritario, es cumplir con esas metas estratégicas para la evolución. Responder rápido al cambio. No respondemos rápido al cambio, otra organización lo va a hacer y vamos a ser menos competitivos, ¿sí? Entonces vamos a generar precisamente esa alineación de los objetivos estratégicos con el área de TI. Voy a irme un poquito más rápido. Les digo, creo que sí preparé bastante información. Entonces ya una vez que estemos alineados, ahora sí, pues vamos a generar nuestro gobierno de la arquitectura empresarial. Mucha gente me ha preguntado de este tema del gobierno y es bien interesante, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo no tengo un comité de arquitectura, si yo no tengo bien estructurado las áreas de coordinación, las áreas de jefatura, el poder tomar decisiones, esto va a complicar mucho. Entonces yo siempre les digo que es muy importante tener un comité, que pues para esto pues sí necesito la parte de los sponsors, y tener una mesa de arquitectura con los arquitectos empresariales, con los arquitectos de dominio, que ellos nos van a ayudar pues precisamente a hacer esta implementación y este despliegue, ¿no? Todo sustentado con el continuum empresarial, que es toda la arquitectura, todas las mejores prácticas, todos los estándares. Siempre debo de guiarme y tener de base
los estándares, las soluciones, los procesos, la arquitectura, ¿no? Cambios regulatorios también, riesgos también, o sea, todo eso. No quiero dejar nada de fuera, ¿no? Entonces, es una de las mejores prácticas. Ajá, esta es parte de TOGAF, ¿sí? Como muchos otros frameworks incluidos dentro de TOGAF, ¿no? Aquí está la receta de cocina. Esta es la receta de cocina, en verdad. Sí, bueno, ya obviamente ahorita platiqué de proyecto y platiqué de preparaciones, etcétera. Pero esta es ya la receta de cocina. Yo tengo la parte de construcción, ajá, y la parte del gobierno, ajá, que es un tema, pues también de la cual la gente se pregunta mucho, ¿no? ¿Y qué es el gobierno? ¿Qué debe hacer el gobierno? ¿Cómo implemento un gobierno? Pues aquí está la receta de cocina, en verdad. Entonces, yo tengo las fases de implementación, tengo que entender, analizar, decidir y ejecutar, ¿sí? Para la parte de los procesos, ajá, pues, para la parte de entendimiento, tengo que hacer todo ese modelamiento de toda la arquitectura de los procesos, de la aplicación de la tecnología, de la infraestructura, linaje de datos, etcétera. Toda la parte de modelación. Y la parte de gobierno, el tener precisamente el alcance del proyecto, los roles que van a gobernar, los permisos, los perfiles, etcétera, ¿sí? Una vez que yo ya tenga toda esta parte de modelamiento, pues me voy a la parte de los reportes. Sí, voy a hablar incluso en términos más reducidos para poder avanzar más rápido. Les digo, no me puedo comer el mundo en una hora. Ajá. Toda la parte de análisis, toda la parte de brechas, ¿sí? Para el tema de gobernanza, pues también ya la parte de reportes de impacto, ¿no? Reportes para toma de decisión, precisamente para poder decidir. Aquí entra mucho la parte estratégica, la parte también de negocio en estos tableros. Ahora se pueden generar tableros muy padres, ¿no? Para ayudarnos a hacer una toma de decisiones de manera instantánea, ¿no? Tableros donde ya nos indica qué cosa debemos hacer, si debemos eliminar esas aplicaciones, mejorarlas, adoptar nuevas, etcétera, ¿no? Y la parte de ejecución precisamente, como le digo, es la parte de proyecto, la parte de gobierno, la parte de reglas, la parte de taxonomía, que si yo hago un diagrama, ese diagrama lo pueda leer toda la organización, lo debe entender, ¿no? Igual cualquier otro diagrama que hizo otra persona, yo lo debo poder leer y poder entender. ¿Por qué? Porque está basado en reglas, ¿no? Toda la parte de madurez, etcétera, ¿no? Y la parte, como les comentaba, de gobierno y sustentabilidad, donde vemos la parte de capacitación, la parte de experiencias, las partes donde debemos adoptar un nuevo cumplimiento regulatorio, capacitarnos en ciertos temas. Esa es como la base también. Por eso les digo que TOGAF es un marco muy bien estructurado, ajá, que si lo seguimos y lo implementamos con base a las mejores prácticas, vamos a tener un proyecto de arquitectura empresarial muy exitoso. Y bueno, de hecho, incluso me han preguntado también, oye, Edgar, ¿qué puede hacer a un proyecto de arquitectura empresarial que sea un fracaso? Porque he visto que muchas organizaciones lo han intentado y han fracasado. Bien, tiene que ver con varios factores, ¿sí? Por ahí vi una tabla, no la encontré muy padre, ¿no? De los pitfalls comunes, de los errores comunes, de los fails. El hecho de que no hagamos las fases iniciales de donde determinemos el alcance, donde determinemos los responsables, que no tengamos un patrocinio, que ahorita hagamos el proyecto de arquitectura empresarial porque es novedad y al rato nos quiten de ahí y nos pongan a apagar otros fuegos. El tema que queramos implementar un gobierno tan grande que no lo vamos a poder mantener porque somos 5 personas y estamos tratando de implementar un gobierno de una institución muchísimo más compleja donde debería tener 30 arquitectos, 50 arquitectos, ¿sí? Entonces, sí son muchos factores, ¿sí? El patrocinio, responsables, el tener el comité, el tener la definición, el tener un project manager, etc. Entonces, son como
errores comunes. Ahora vamos a hablar del modelado con Archimate para ya poder finalizar con la implementación de los pasos de implementación de un proyecto, ¿no? Que es lo que creo que están ansiosos por escuchar. Entonces, como ya comentó Carlos, Archimate pues es un lenguaje donde tenemos representaciones gráficas, donde tenemos iconos, tipos de objeto, colores, y eso es lo que nos va a ayudar. El Archimate, ¿sí? Se basa principalmente en 3 capas, por eso lo que yo les comenté, de hacerlo simple, ¿no? Ese fue el objetivo de la Open Group. Entonces tenemos capa negocio, aplicación y tecnológica, ¿no? Entonces podemos definir otras capas, pero estas son las capas principales, ¿sí? La de negocio, la aplicativa y la tecnológica. La de negocio, pues, reúne o representa todos los servicios ofrecidos hacia los clientes a través de los procesos o a través de las personas, de las entidades, de las unidades organizacionales. La capa aplicativa, pues son precisamente todos los servicios que brindan los sistemas aplicativos, ¿sí? Y la capa tecnológica son precisamente los servicios que brinda toda la parte de tecnología, todos los procesamientos, todos los servicios de infraestructura, de hardware, de procesamiento, de telecomunicaciones, etcétera. Toda esa parte de servicios es lo que representa la capa tecnológica. Entonces, ya empezamos a desglosar un poquito Archimate. Archimate consta de estas 3 capas, ¿sí? Y consta de 3 aspectos. Y entonces hablé 3 capas y 3 aspectos. Los aspectos que maneja Archimate es una estructura activa, comportamiento y pasiva. Quiere decir que cuando vamos a implementar algo, va a haber un actor, va a haber una ejecución y va a haber, lo podría llamar como un sustantivo, bueno, la parte que participa dentro de esa ejecución. Entonces, la parte activa, como ya les mencioné, es el actor principalmente, el sujeto, que participa activamente en esa ejecución. El comportamiento, pues ya estamos hablando de los procesos, de las funciones, de las aplicaciones, que es precisamente, yo lo resumiría como el verbo o la ejecución, ¿sí? Y la estructura pasiva, pues normalmente pues, es una capa de negocio, objetos de datos, de los cuales se hace uso o hacemos referencia a. Entonces, en pocas palabras, esto es Archimate. Van a disculpar el resumen tan puntual que hago, porque es todo un mundo, como ya les dije, pero esto es Archimate. Consta de 3 capas, negocio, aplicación y tecnología, y de 3 comportamientos, ¿no? Estructura pasiva, comportamiento y estructura activa. El ejemplo de una implementación, esto es como una implementación de un proceso. Entonces, tengo que un cliente de un banco puede depositar dinero en una cuenta bancaria. Entonces, esto traducido a Archimate, aquí yo tengo una parte activa, tengo una parte de comportamiento, como yo les dije, como el verbo, y tengo una parte, un objeto de negocio al cual hacemos referencia. Entonces, el cliente del banco es un rol, la parte activa, el depósito, el que pueda depositar, digo, por eso le decía yo como verbo, pues es el proceso de negocio y la cuenta bancaria es un objeto de negocio. De hecho, estos son elementos de Archimate: rol, proceso, objeto de negocio. ¿Sí? Entonces, traducido en esa gráfica que les comenté, esta sería la traducción. El cliente del banco puede depositar en una cuenta bancaria. Le dije que era de negocio, era de la capa de negocio. Bien, este es el brochure o los iconos, por así decirlo, de Archimate. Los iconos, creo que están todos, y las relaciones, ¿sí?
Entonces, aquí tengo elementos estratégicos, elementos de negocio, elementos aplicativos, de tecnología, elementos físicos, de implementación y los de motivación o estratégicos, ¿sí? Y los elementos de agrupación. Entonces, ahorita estuvimos hablando de un business object, estuvimos hablando de un business process, ¿dónde está? De un business process y estuvimos hablando de un business role. Ajá. Miren, business role, business process. Me voy a regresar un poquito. Por aquí venían los iconos. Miren, se representan con unos iconos. Todo esto pertenece a la capa de negocio. ¿Sí? Bien, incluso lo pueden encontrar en internet, en la página de Open Group. Ajá, ahí se encuentra esta diapositiva. Si no, pues con gusto se las podemos compartir. Entonces, basado en todos estos objetos que acabo ahorita de mencionar, pues ahora sí sigue construir todos los diagramas, todos los building blocks que en Archimate se llaman puntos de vista, los viewpoints. Entonces, en base a todos esos elementos, se sugieren algunos puntos de vista y en base a esos puntos de vista empezamos a construir los distintos diagramas, ¿sí? De negocio. De hecho, existen diagramas transversales que son los layers de viewpoint, donde podemos plasmar toda una arquitectura transversal con las varias capas. Entonces, si se fijan, están identificados por colores. Esto es lo chévere que trae Archimate. Ajá. Y dentro de este mismo uso, pues tenemos lo que vienen siendo las asociaciones. Como le comento, esto es lo que hace un poquito más complejo a Archimate de otros lenguajes de modelado, el que está muy basado en UML, y debemos de tener bien claro la composición estructural que vamos a hacer, ¿no? Todo este tipo de asociación, de composición, de agregación, de asignación, realización, los de dependencia, los dinámicos, las especializaciones muy utilizadas, para poder plasmar una solución sobre un objeto, se hace a través de una especialización, ¿sí? No nada más habla de objetos de datos, y los conectores, ¿sí? Pues de conectores de conjunción, que pues son el AND y el OR, algo así. Entonces, esto es, perdón, no estaba las gráficas. Esto y estas relaciones es de lo que se compone Archimate para poder hacer los modelados o los puntos de vista, los diagramas de Archimate. Y bueno, pues ahora sí finalizo hablando de los pasos para la implementación de un proyecto. Bien, debo de tener especificado y muy claro cuáles son las metodologías de proyectos que voy a utilizar. Yo aquí menciono algunas, la de cascada, la Scrum, el método ágil, Kanban, PPM. La verdad, ahorita, pues ha estado sonando mucho la metodología ágil. La metodología Scrum sigue utilizándose bastante. Muchas organizaciones actualmente siguen haciendo implementaciones en Scrum y otros los hacen pues con algunas otras metodologías. Puede que existan otras, estas son las que yo más conozco, las que yo más he usado, y bueno, esto es lo que nos va a dar la guía, la pauta para poder hacer ese seguimiento y es entregable de una manera sincronizada, de una manera conforme a las especificaciones pactadas dentro de la definición del proyecto de arquitectura empresarial. ¿Sí? Entonces, hablándoles ya en pasos, aquí yo lo separé en 6 pasos, con una fase previa que ahorita les voy a platicar. ¿Sí? Entonces, mejor se los voy platicando uno por uno. ¿Sí? Entonces, un paso preliminar, y esto lo tomé directamente de internet, quise poner una diapositiva mía en español, dije, mejor lo vamos a tomar de internet para que entiendan de una manera como práctica común, que el primer paso es poder dividir mi repositorio en bloques
en contenedores, ¿sí? Hablando ya de una herramienta, pues puede ser en librerías, en empresas, ¿sí? Para poder yo estructurar una CIS, un to-be, poder organizar mis empresas, mis subsidiarias, mis arquitecturas de transición, mis proyectos, etcétera, ¿no? Entonces, el no tener esto genera muchos problemas, es lo que está mostrando aquí en pantalla, todos estos problemas, y tener todo revuelto, no poder duplicar objetos, porque yo tengo un proceso de ventas para una subsidiaria y otro proceso de ventas para otra subsidiaria, entonces no puedo utilizar el mismo nombre, poniéndolo en contenedores distintos sí lo puedo hacer, ¿no? Entonces, todos esos problemas son los que yo debo de solventar con un paso preliminar que es precisamente organizar esto. Como les digo, esto es el happy path. Se puede hacer de muchas maneras. Al final puedo empezar a construir la arquitectura y después generar los contenedores. ¿Qué va a suceder si hago las cosas de distinta manera? Me va a causar retrabajo. Y a veces mucho retrabajo, dolores de cabeza nada más. ¿Sí? Entonces, que si yo empiezo, por ejemplo, desde una estrategia y termino con con un dato, con una especificación UML, con una implementación para un desarrollo de un sistema, etcétera. Entonces, esos son como los happy paths, ¿no? El poder definir, el poder separar toda mi arquitectura empresarial en contenedores, separándolo en base a varias definiciones. Entonces, esas definiciones son las que yo tengo que hacer al inicio, si lo voy a hacer por empresas, si lo voy a hacer por subsidiarias, si lo voy a hacer por proyectos, cuál va a ser mi definición para poder especificar estos contenedores. ¿Sí? Voy a darle un poquito rápido, el tiempo nos apremia. Después, definir el punta a punta. ¿Qué quiere decir? Que yo debo de definir un metamodelo end-to-end. Que si yo empiezo desde una estrategia, desde algún mapa de capacidad, desde un proyecto de transformación, pueda yo navegar, hacer el drill down hasta llegar a un elemento navegando o cruzando entre todas las capas de la arquitectura empresarial. Entonces, debo de definir precisamente, si yo empiezo desde una librería, puedo terminar por un dato, por una infraestructura, etcétera, ¿no? Definir el end-to-end, cuáles son los objetos, las herramientas, constan de muchos objetos y no se diga de muchos atributos, no tienen que utilizar todos, ¿sí? Pero la recomendación, la buena práctica es que definan cuáles objetos son los que van a utilizar para su organización. Recuerden que cada organización es distinta. A mí me han dicho, Edgar, pásame un documento, todo el mundo me lo dice, de un ejemplo de cómo lo implementó otra organización. Sí, te lo comparto, pero úsalo de referencia, no lo hagas igual, ¿sí? Entonces, cada organización es distinta y de hecho, eso es lo interesante, ¿no? Y eso es lo que genera precisamente el que podamos innovar y podamos ser más competitivos que otra organización, ¿no? El tener nuestras propias arquitecturas. Entonces, ya el paso número 1, pues sería, como les digo, este es el happy path para ya el modelado. Empezar por toda la capa estratégica, toda la capa motivacional, como lo llama Archimate, la capa estratégica, como la conocemos, definir las tácticas, los objetivos empresariales, definir las capacidades, definir toda esa parte de motivación, todas las directivas, ya modelarlas dentro de una herramienta y generar precisamente todos esos roadmaps, ¿sí? Generar toda la parte estratégica para esos objetivos de cambio que definió la organización para este año, ¿no? Y hablo yo para este año, pero como les digo, ahorita las organizaciones son tan competitivas que incluso pueden ser a mitad de año, puede ser unos objetivos en un trimestre, ¿sí? ¿Por qué? Porque están con una innovación, una transformación digital, una guerra por ser los mejores, y desarrollar algo, tenerlo disponible antes de que la competencia lo tenga, ¿no? Entonces,
Para eso, pues ya generamos todo ese modelado, desde la parte de los proyectos de mejora, de transformación, toda la organización, hasta generar las capacidades de negocio que van a cubrir todos esos objetivos, ¿sí? Hacer y realizar todos esos modelos de referencia que van a soportar esas capacidades, todos los modelos de referencia de datos, aplicativos, de procesos y los mapas de capacidades, que son los principales. Muchas organizaciones pues se basan principalmente en el mapa de capacidad. Ok, ese es el más importante, ¿sí? Si pueden asociarlo precisamente a este proyecto de transformación o esta fase de transformación, también los TRM, los modelos técnicos de referencia, pues sería chévere. Si no, precisamente desglosar los mapas de capacidad, porque es lo que vamos a ocupar para poder seguir haciendo este modelado. Esos mapas de capacidad los vamos a bajar a funcionalidades, ¿sí? Esas funcionalidades, posteriormente, es aquí donde conectamos el negocio con la organización. Vamos a conectar esas capacidades a esas funcionalidades que definimos en todos estos mapas, y esas funcionalidades van a ser cubiertas con sistemas, con aplicativos, con tecnologías, con infraestructura, con procesos, etcétera, ¿no? Esa es la parte de la alineación, que lo viene mencionando, por ejemplo, Sackman, que fue el padre de la arquitectura empresarial desde un inicio, alinear el negocio, generando incluso arquitecturas de microservicios, generando arquitecturas fácilmente adheribles que puedan soportar un cambio, ¿sí? Y ya una vez que definimos esas capacidades y sus funcionalidades, las analizamos para ver esas funcionalidades, cómo las vamos a cubrir con la arquitectura empresarial, o sea, con las aplicaciones, con los procesos, ¿sí? Estos principalmente son reportes de mapas de capacidades, de cómo están siendo cubiertas esas capacidades de negocio. Y ahí incluso, desde un inicio, podemos generar un proyecto de transformación indicando que requerimos una nueva tecnología para cubrir esa capacidad de la cual no tenemos. Generamos una nueva oportunidad que la persona de proyectos va a tomar y le va a dar continuidad hasta su implementación, la cual tiene que ser pronta y expedita para poder cubrir esa capacidad de negocio. Le digo, ese es el enfoque, ¿sí? Y listo, terminar con los otros modelados de las arquitecturas, ¿no? Tomando en cuenta, nunca está por demás decirlo, los apoyos metodológicos para el modelamiento, ¿sí? Los análisis y evaluación, los escenarios, los reportes de análisis y la gobernanza, ¿sí? Es bien importante el tener una gobernanza que nos apoye, que nos ayude a la arquitectura empresarial. Concluimos los modelados, todos los modelados de negocio, procesos, funciones, roles, customer journeys, ¿sí? Todo el modelado de negocio. Posteriormente, construimos el modelado de TI. Se fijan que ahora podemos hablar en términos muy simples. Si yo tengo ya bien definido todo el tema de gobernanza e implementación de una arquitectura con TOGAF y con Archimate, ya realmente los arquitectos se van a enfocar a lo que deben de hacer, el modelado. Ya el modelado de negocio, el modelado de TI, todas las arquitecturas de los sistemas, las arquitecturas de las tecnologías, las arquitecturas de recursos, las arquitecturas de datos, las arquitecturas de infraestructura, etcétera, ¿no? Todo ya el modelado, los linajes de datos, la gobernanza de datos, el modelado de datos lógicos, físicos, datos semánticos, datos de negocio, ¿sí? Orquestar todo esto. Y por último, pues concluir con el modelado de riesgo. Digo por último, ¿no? Puede ser a la par con todo el tema de riesgo y cumplimiento, ¿no?
¿sí? Y posteriormente generar los reportes de impacto, los reportes, generar las oportunidades, soluciones como lo marca TOGAF, donde yo voy a ver pues las obsolescencias de las tecnologías, de las aplicaciones, de un servidor desplegado, y estar viendo que esa tecnología está obsoleta, que es un Windows Server, está sirviendo a una aplicación, que esa aplicación brinda o le da soporte a un proceso, que es un proceso principal de una capacidad de negocio. ¿Sí? Entonces, ahí yo empiezo a ver todos esos huecos. Ahí estoy viendo incluso que el servidor tiene nada más 2 gigas de RAM y es un proceso crítico, ¿no? Entonces, generar precisamente todos esos análisis de brechas, generar reportes, ¿sí? Y por último, generar planes de migración, también como lo dicta TOGAF, ¿no? Aquí, como le digo, vamos a generar ya reportes de posicionamiento de aplicaciones, reportes, como les digo, de obsolescencia, de evaluación, de una aplicación, porque esto, como les digo, nos va a generar reportes como un reporte time de tolerar, innovar, mitigar o emerger, donde nos va a especificar muy claramente qué es lo que debemos hacer con ese sistema, con esa aplicación, ¿no? Para poder generar las mejoras correspondientes. Y por último, digo por último, porque puede haber pasos adicionales, la implementación del change management, ¿sí? El change management, que como les digo, puede ser incluso identificado desde la capa de negocio, desde la capa estratégica, ¿no? Donde yo definí las capacidades y veo que esa capacidad, pues no tengo cómo cubrirla, ¿no? Aquí genero los proyectos, genero las iniciativas de proyecto, genero los reportes de posicionamiento, y le hago el seguimiento al proyecto para la implementación y el poder cubrir o desarrollar ese servicio, ese microservicio que va a soportar esa capacidad de negocio. Esto es lo que les hablaba hace un momento, que desde el inicio de los objetivos yo puedo identificar de manera oportuna las necesidades de un proyecto. ¿Por qué? Porque no tengo yo cómo cubrir esa capacidad de negocio. Entonces, desde un inicio, desde una táctica, desde un objetivo, yo puedo identificar esos proyectos candidatos, para que son candidatos porque nacen desde el inicio, ¿no? Y no son proyectos ongoing que se pueden generar directamente ya desde una implementación, y a la cual, pues, esto tiene también reportes de seguimiento para poder cubrir con esa capacidad y alinearla con la tecnología de manera oportuna. Bien, pues digo, nos queremos comer el mundo en una hora. Esa fue la presentación que les preparé. Voy a leer algunas preguntas que me están compartiendo por aquí. Muy bien. A ver, ¿qué nos están mandando por aquí? Eduardo Martínez, de México. ¿Por qué me recomendarías usar TOGAF? Bueno, pues ya les comenté, TOGAF es un marco que contiene todas las mejores prácticas a nivel internacional, está bien estructurado, contiene los estándares, las guías, las técnicas que debemos utilizar para poder hacer una implementación de una manera organizada. Entonces, si quieren un framework que venga claramente especificado las partes, las fases, qué es lo que debemos de hacer. Ahora, obviamente, como les digo, para esta implementación, yo diría que es un 70% Project Management y un 30% creación de diagramas, ¿no? Entonces, es muy importante cumplir con todos estos puntos que les acabo de comentar del sponsor, gobierno, modelo operativo, etcétera. Miguel Ángel de Colombia. ¿Las metodologías ágiles se pueden apalancar de TOGAF? Claro, por supuesto. Es esencial realmente, ¿no? Uno de los principales, recuerdo yo,
pitfalls o fallas comunes de la arquitectura es que no generamos entregables rápidos, entregables consistentes, ¿no? Entonces, metodologías como Scrum, metodologías como Agile, donde generamos entregables rápidos, nos van a ayudar mucho a que el proyecto sea exitoso y ver retornos de inversión muy rápido, ¿no? Vamos a poder generar incluso reportes de brechas, de toma de decisión de manera rápida y oportuna. Entonces, claro que sí, Miguel Ángel. María Elena Ecuador, soy nueva en las formas de Archimedes. ¿Me puedes compartir un póster de las figuras? Ah, bueno, sí lo mencionamos, María Elena. Lo mencionamos, te lo podemos compartir. También te recomiendo que entres a la página del Open Group. Es pv.opengroup.com. Ahí puedas encontrar también, además de todos los gráficos, la parte de las fases, la parte de las capas y algunos otros brochures muy interesantes. María Paula de Costa Rica, Hopex está certificado por el Open Group. Claro que sí. Sí, María Paula. Hopex está certificado, creo que están publicadas las certificaciones en la página de Mega, www.mega.com, y cuenta con ambas certificaciones. Vamos a leer una más, se nos está agotando el tiempo. William González de Panamá. ¿Podrías darme más detalle del método ADM? Bueno, el método ADM, William, te digo, básicamente te va a dar todos los insumos, lo que vas a producir y los entregables en cada una de las fases, las cuales te va especificando en un método iterativo, y todo esto basado con una fase central que es administración de requerimientos. La administración de requerimientos es muy importante. Si no tienes requerimientos que cubrir, va a ser muy difícil el que tú puedas plasmar alguna preocupación o algún punto de vista de un arquitecto empresarial. Bueno, amigos, se nos ha agotado el tiempo. Les agradezco mucho. Y quedamos a la orden para el siguiente webinar. Muchas gracias y hasta luego.